tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Es para el comentario, ¿verdad, Susana? Es para mi comentario. Sí, para su comentario, pero Bueno, estamos gracias. inundados aquí, agradecidos. Sí, primero agradecer, ¿verdad? Todos estos regalos que nos han llegado en la tarde de hoy. Son tantos que uno... bueno, si comienza a dar las gracias, el comentario, el tiempo. Ahí nos omitimos algunos. Se me va, pero gracias en sentido general a todas esas personas echa un poquito para allá, que nos han tenido presentes. Que me está pisando en los regalos. Ajá, pero si me muevo para acá también piso otro. Para enviarnos esos regalos. Eso le alegra un poco la Navidad. Está Florida la cabina. A uno y le hace... europeo. Entonces, le hace a uno cambiar la percepción en el sentido de que uno pensaba que la cosa estaba como muy floja. Parece que no. Pero parece que no, que comienza a apretarse a partir de ahora, ¿verdad? Hoy estamos a 15 de diciembre. Sí. Todavía falta mucho para la Nochebuena. De manera que gracias. Y hoy que se comienza a beber también. Sí, muchacho. Por otro lado, yo quiero comenzar mi comentario con una noticia positiva que se produjo en el día de hoy. Puerto Plata inauguró en el día de hoy su nuevo puerto, el puerto Taíno Bay. Es un puerto adicional que inaugura esta ciudad porque ya existía el de Amber Cove, que es por donde vienen los cruceros de Carnival. Y este entonces es otro crucero, otro puerto, pero multimodal. Es un puerto que a la vez que puede recibir cruceros, también sirve para la pesca y para la carga. De manera que ahí pueden habitar al mismo tiempo alrededor de 6 buques de alto calado en este aeropuerto, en este puerto. Este puerto es el viejo puerto tradicional de Puerto Plata, que eran dos. A uno le decían el viejo puerto y el nuevo puerto. El viejo fue fundado en el 1920 en el gobierno de Horacio Vázquez, hace muchos años de eso, y era el puerto principal de la costa norte de la República Dominicana. Y el segundo fue inaugurado por el doctor Balaguer en el 1976, entonces le decían el Puerto Nuevo. Los dos estaban operando simultáneamente, pero ahora con la incursión de una inversión mexicana, ¿verdad? Unos inversionistas mexicanos, el gobierno le dio las facilidades para que remodelaran ese puerto y lo fundieran los dos en uno solo. Entonces ahora es Taíno Bay, un puerto. Eso convierte a la ciudad de Puerto Plata en la única ciudad del Caribe que tiene 2 puertos de crucero. O sea, imagínense, la mayoría de esas ciudades donde los cruceros hacen escala tienen un solo puerto. Aquí tenemos 2, de manera que ahí pueden llegar por el Amber Cove, pueden llegar al mismo tiempo, pueden llegar 2 o 3 cruceros, y entonces por este pueden llegar 6. Pero regularmente lo que llegaría sería 1 semanal por cada uno de los puertos. Y de manera que en cualquier momento en Puerto Plata usted se podrá encontrar con 20 o 25 mil turistas que lleguen en cruceros de esos 2 puertos. Esto convierte a esta ciudad en una de las ciudades más importantes de toda el área del Caribe en lo que se refiere a recibir turistas de crucero. ¿Verdad? Que nosotros queremos felicitar a todas esas, a las autoridades, que hoy estuvo también el presidente allá inaugurando, a José Ignacio Paliza, que jugó un papel estelar también, y a estos inversionistas que confiaron en la República Dominicana para hacer esta importante inversión en el turismo. También el ministro de Turismo, David Collado, que estuvo por Puerto Plata esta mañana. Nosotros esperamos que estos cruceros estos puertos de cruceros pues se conviertan en el centro también del crucerismo en toda la región, porque un crucerista llega a Puerto Plata y puede estar allí cerca de 8 o 10 horas, con la excepción de algunos que pueden quedarse y entonces irse en el próximo barco que pasen. Pero esos turistas que normalmente, de manera rutinaria, lo que hacen es un paseo y almuerzan y compran regalos en los gift shops de Puerto Plata, podría también extenderse a las otras comunidades cercanas, por ejemplo Santiago, que está ahí mismo y es el principal centro comercial del área, el mismo Montecristi, de manera que en un día esos cruceristas pueden moverse. Y también hay que resaltar que el gobierno autorizó en el acto de inauguración la remodelación del casco histórico de Puerto Plata. Todas esas casas coloniales preciosas que hay en Puerto Plata,
van a ser remodeladas por una disposición del presidente. Y eso entonces va a dar un plus adicional a estos cruceristas que van a pernoctar en la Novia del Atlántico. De manera que felicidades a todas esas personas. Por otro lado, señores, me llamó la atención. Ayer nosotros hicimos un comentario sobre la tragedia de Chiapas. Lo que ocurrió con los dominicanos o con dominicanos y centroamericanos que tratando de llegar a los Estados Unidos por la costa norte de México, pues murieron lamentablemente en Chiapas, en un accidente en el camión donde iba, el contenedor. Iban en un contenedor, señores, que lo que le habían abierto, un contenedor cerrado completamente, y lo que le habían abierto es algunas rendijas para que entre algo de oxígeno, algo de aire. Y esas rendijas solamente funcionan cuando el camión, el tráiler, va a alta velocidad. Por eso ellos tienen que ir a 100 y pico de velocidad para que no se asfixien los que van dentro del container. Fíjense ustedes. ¿Y por qué ellos lo hacen así de manera tan hermética? Por lo que ahora se ha revelado después de esa tragedia, que es que esos viajes ilegales los controlan los carteles del narcotráfico. Los carteles de Sinaloa, los carteles de Jalisco, de Nueva Generación, que operan en la frontera de México con Estados Unidos. Además del tráfico de droga, que es su negocio principal, ellos se han dedicado últimamente también al tráfico de personas, a cobrar peaje para facilitarle a las personas que puedan llegar desde Sudamérica, Centroamérica, a través de México a los Estados Unidos. Fíjense ustedes, como ellos dominan toda esa selva que normalmente también tienen plantaciones de cocaína y de amapolas y de otros narcóticos, pues aprovechan entonces para darle paso a los traficantes de personas. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tienen sus sindicatos. Y entonces cuando aparece un traficante independiente que quiere pasarse de osado y cruzar personas a través de todas estas fronteras, entonces el narcotráfico le hace la vida imposible. Le hace la vida imposible porque no han pagado el peaje. Y ocurren estos accidentes y estos asesinatos con mucha frecuencia. De suerte que de cada 10 que intentan cruzar por ahí, 3 o 4 mueren en el camino. Y si la persona que está sirviendo de guía a los que tratan de cruzar no está afiliada a los carteles del narcotráfico, entonces es seguro que la muerte es segura, porque no es fácil. Ocurre prácticamente lo mismo que ocurre aquí con el tráfico de personas, el trasiego de haitianos a través de la frontera, que muchas veces se hacen con mafias organizadas, y el que quiere incursionar en el negocio fuera de esas mafias, pues sufre la consecuencia de la represión de los que están organizados. Pues eso está ocurriendo. Eso por un lado. Por otro lado, también me llamó la atención el llamado que hace hoy la Cancillería de México. En el sentido, un llamado a los familiares, sobre todo en Baní, a los familiares de las personas que se vieron envueltas en este accidente de Chiapas, que de acuerdo a los reportes que se han recibido, apenas han muerto 3. Pero entonces están aprovechando muchos desaprensivos para hacerle llamada a los familiares, pidiéndole, ofreciéndole servicios para identificarlo, diciéndole noticias falsas para tratar de timarlo, quitarle dinero. Y entonces imagínese usted una persona que está contrariada porque su familiar, su hijo, su esposa o su esposo se fue en ese viaje y no tiene noticia de él. Cualquiera que lo llame y le dé una información, la puede comprar fácil, cualquier información. Entonces que tienen que tener cuidado en ese aspecto, y esos familiares, y llevarse solamente de lo que dicen las autoridades. Ya la Cancillería Dominicana tiene representantes en Baní a través de la gobernación para orientar a las personas, y ha dicho también los gobiernos dominicanos y mexicanos que van a cubrir todos los gastos del traslado de los cadáveres de los que han fallecido o quizás de algunos heridos que están allá, y están ahora en el proceso de identificación, de suerte que no se lleven de ningún tipo de llamada que alguien le haga diciéndole que tal o cual cosa. Ya en Baní murió en el día de ayer una señora, ¿verdad? Después de recibir una llamada de su hija, que había resultado herida solamente, no muerta, herida en este accidente,
y la llamó, y con esa llamada la señora murió de un infarto. Cayó muerta ahí mismo. Quién sabe, a lo mejor si fue la hija que la llamó o fue otro, un desaprensivo para darle una información que no es. El caso es que esa señora murió de repente, y por eso es tan importante que los familiares hagan caso a este llamado que hace la Cancillería mexicana para evitar mayores estafas. Por otra parte, nosotros queremos también hacer un llamado al Ministerio Público de la provincia de Peravia. Yo pienso que el fiscal de Baní debe iniciar una investigación con relación a este caso. Porque si no lo hace, si no se aprovecha esta coyuntura para ponerle freno a estas estafas que se dan y peligrosas, ¿verdad?, que conducen a esta gente a morir a lugares extraños. Si no aprovechamos esto, entonces eso va a seguir. Y eso representa una estafa económica que puede llevar a la ruina fácilmente a una familia, porque cobrarle $20,000, $25,000 a una familia que lo busca normalmente prestado o venden una casa, venden una propiedad para eso, y que posteriormente también resulte esto en tragedia de esa persona, es realmente algo que hay que evitar. Esto es mucho más peligroso que las yolas que salen del este. Ahí nosotros vimos que en la provincia de Altagracia, en el día de hoy, un juez condenó a 10 años y miles de pesos de multa a unos organizadores de viajes ilegales. Yo pienso que eso hay que arreciarlo. Y la Fiscalía de Baní debería tomar la iniciativa de hacer una investigación en Baní para dar con los organizadores de estos viajes. Que fíjense ustedes lo peligroso que ya están siendo. Están ligados al narcotráfico, están ligados a los carteles de México, que son los carteles de narcotráfico más peligrosos del mundo. De manera que anímese la Fiscalía, que puede, de aquí mismo, de la Procuraduría General de la República, podrían instar a esos fiscales para que inicien un proceso de investigación. Y es muy fácil, porque todas esas personas que fueron engañadas, que le quitaron recursos, saben quiénes son. Y en Baní es un secreto a voces el asunto de la organización de los viajes ilegales. Este no es el primero. Por esas nuevas rutas que han abierto ahora. Porque muchos de los países centroamericanos se han protegido en el sentido de solicitar visas para llegar hasta allá. Pero en Sudamérica no. Entonces hacen esa travesía como de lugar, desde Ecuador, desde Colombia. Algunos llegan a Guatemala, que creo que todavía no pide visa para llegar hasta allá. Y se ponen en manos de estos carteles, ponen su vida en manos de estos bandidos que trafican con las personas. De manera que anímese el procurador fiscal de Baní para que inicie una investigación con relación a esto, y quizás podamos detener un poco o detener radicalmente este tráfico de personas que se está llevando a cabo en una nueva ruta.